Cuando se piensa en hacer patrimonio resultado de nuestro trabajo y ahorros, en lo primero que se decide es tener una casa habitación. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que con recursos propios o contratando un crédito hipotecario significa adquirir un compromiso de muy largo plazo, una deuda que tardaremos años en pagar y durante ese tiempo pueden suceder muchas cosas. Por eso es importante hacerlo bien, tomando en cuenta nuestra capacidad de pago y no solo de manera aspiracional. Pero ¿cuáles son las mejores recomendaciones si piensa usted contratar un crédito hipotecario? Por ello es que acudimos a un experto en finanzas personales como el maestro Joan Lanzagorta, a quien usted también ya conoce. Muy buenas tardes, Joan. ¿Qué tal, Raimundo? Buenas tardes a ti y al auditorio de Cuentas Claras. Gracias. Mira, pues interesantísimo seguirte en redes, leer tus artículos que publicas en El Economista, pero ahora desde luego pues hay mucho interés que se ha reabierto aparentemente la economía y los procesos de otorgamiento y solicitudes de crédito hipotecario pues vuelven a ponerse obviamente en rumbo, pero ¿quién mejor que tú para diagnosticar qué rumbo podemos tener si la aspiración es buena de tener un crédito hipotecario y hasta dónde debemos de medir primero esa aspiración? Claro que sí, Raimundo. Mira, como bien dijiste, un crédito hipotecario al final es la única manera para la gran mayoría de las personas de poder comprar un hogar, ¿no? Y esa es una de las metas que la mayoría de los mexicanos tiene. Tener una casa propia es una meta, es una ilusión y es algo que en algún momento todos hemos querido realizar. Eh, entonces, lo que hay que hacerlo es hacerlo bien, porque una casa es al final el gasto más grande que vamos a tener en nuestra vida, ¿no? Aun cuando podamos comprar a lo mejor una segunda casa o evolucionar hacia un bien inmueble mayor, es el gasto más importante que hacemos en la vida. Y si lo usamos con crédito, también es un crédito más grande, la deuda más grande que también vamos a tener en nuestra vida. Y por eso ambas cosas hay que hacerlas bien. Hay que saber comprar una casa que sí podemos pagar y hay que tomar un crédito con mucho cuidado precisamente para que esté dentro de nuestra capacidad de pago, que no nos apretemos demasiado para todas las demás cosas, que nos dé cierta flexibilidad financiera, porque como bien sabes, durante esta pandemia y durante otro tipo de crisis que ha habido en la historia de México y del mundo, pues la gente a veces reduce sus ingresos o pierde su empleo, y entonces es importante tener una cierta flexibilidad para poder hacerlo bien. Por eso, una de las grandes recomendaciones que primero haría cualquier persona que piense comprar una casa es tener una situación financiera sana, es decir, no tener otro tipo de deudas, porque al final es flujo de efectivo, son compromisos que además tenemos que pagar, y contar con un colchón para emergencias. Si eso lo tenemos claro, entonces ya podemos empezar a buscar y a sentir la ilusión de poder comprar una casa propia. La diversidad, obviamente, en el momento en el cual se piensa hacerse de un bien inmueble, como es una casa habitación, ¿qué tiene que ver en ello la edad? Es decir, adquirir ese compromiso muy joven, después ya cuando quizás se ha consolidado unos 10 años de trabajo o de plano ya no aspirar a eso. Mira, la edad para mí es algo que no es tan importante porque depende mucho de la situación financiera de cada quien, Ujú. ¿no? A lo mejor hay una persona que empieza a trabajar, pero empieza a trabajar de alguna manera o poco tiempo después de empezar a trabajar, crece a un buen nivel, tiene una pareja que también tiene una buena capacidad de ingresos y que los dos tienen una buena situación financiera sana. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso para poder buscar un bien inmueble? Cuando uno tiene una cierta madurez y ya tiene ingresos consolidados, pues también puede ser una buena manera. Lo que quizá no sea tan recomendable es comprar un bien inmueble con una deuda a tan largo plazo a una edad avanzada, porque bueno, todos sabemos que lamentablemente en México, si uno, aunque tenga un buen nivel, pierde su empleo o su fuente de ingresos a una edad avanzada, ya no es tan fácil buscar ingresos alternos o colocarse con el mismo nivel que uno estaba acostumbrado, ¿no? Y además, la verdad es que uno tampoco quiere a los 60, 65 años, cuando ya se está acercando la edad de retiro, pues es tener una carga tan pesada como es una hipoteca que por lo general nos va a ocupar entre un 25 y un 35% de nuestro ingreso mensual solamente para ese gasto. Es una carga pesada y a edades avanzadas quizá uno ya esté pensando en otras cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, al final
es como el amor, ¿no? No hay edad y todo depende más de nuestra capacidad individual, de la ilusión que tengamos en ese momento y de nuestra salud financiera, de qué tal nos sintamos nosotros financieramente para poder dar un paso tan grande como es la compra de un bien inmueble con un crédito hipotecario. Bien, Joan, pues ya estamos ahí viendo con el corredor de bienes inmuebles, viendo la casa habitación, ya nos decidimos por ella y vamos a empezar obviamente a revisar documentación y requisitos y hacer los cálculos también, obviamente es cómo se va a comportar nuestro flujo de efectivo en el futuro, pero también qué nos revisan a nosotros los que otorgan el crédito. Mira, usualmente revisan que tengamos un buen historial crediticio, Sí. es decir, que tengamos nuestro buró de crédito en orden, que tengamos la capacidad de pagar esa mensualidad, que tengamos, usualmente te piden una cierta estabilidad tanto laboral como en tu domicilio anterior, es decir, que tengas 1 o 2 años por lo menos trabajando y viviendo en el mismo lugar. Esa estabilidad es muy importante para los otorgantes y que tengas capacidad de pago para un enganche, aunque sí es cierto que hay hipotecas que se pueden conseguir con muy bajo enganche o incluso sin enganche, sí es recomendable que uno tenga cierta capacidad, cierto ahorro para poder tener un enganche y para poder pagar los gastos de escrituración que requiere la compra de un buen bien inmueble, que aunque varían mucho de estado a estado, pues pueden ser a veces un 5 o 6%, incluso hasta un 9% del valor de la propiedad, solamente esos gastos, ¿no? Entonces sí es importante que uno cuente con un enganche para hacerlo. Algo que yo sí recomendaría a las personas es buscar que la mensualidad de su hipoteca les quede holgada, es decir, que no se aprieten demasiado entendiéndose en eso, pues prácticamente poniéndose la soga al cuello. Sobre todo los jóvenes, hay muchos jóvenes que dicen, bueno, yo, mi expectativa es que mi ingreso suba con el tiempo, ¿no? Que yo vaya escalando posiciones y que pueda tener un mayor ingreso. Pero ¿qué tal si no? ¿No? Y ya traes un compromiso tan grande y tan fuerte que no te permite ninguna flexibilidad financiera. Y otra de las recomendaciones que yo haría es que uno aproveche, sobre todo en los primeros años, pero en realidad siempre durante toda la vida de la hipoteca, ingresos adicionales para poder hacer pagos anticipados de tal manera que ese tiempo, ese plazo de un crédito hipotecario se vaya reduciendo de manera muy considerable y que también nos podamos ahorrar buen tiempo en intereses. Algo que también recomiendo mucho a las personas es tratar de buscar el crédito a menor plazo posible, ¿no? Yo a veces digo, si tú te tienes que ir a un plazo de 20 años o más para pagar tu crédito hipotecario, quizás estás comprando una casa de un valor mayor al que deberías, ¿no? Creo que el plazo ideal para un crédito hipotecario es de 15 años, porque te digo, la mensualidad entre uno de 15 y uno de 20 no varía tanto, o sea, si hay una diferencia a veces de un 10-15% del monto de la mensualidad, pero sin embargo estás hablando de 5 años más y de una cantidad de intereses mucho, mucho mayor, ¿no? Entonces, al final, como te digo, es una deuda de muy, muy largo plazo, entonces se tiene que adquirir de manera inteligente buscando quizá el plazo menor que uno pueda, pero que las mensualidades nos queden cómodas y que podamos disponer de algún ingreso adicional que puede ser un bono, que puede ser a lo mejor un fondo de ahorro, un aguinaldo, para poder hacer aportaciones adicionales a ese crédito hipotecario y poderlo pagar en menor tiempo y realmente cuando uno lo logra, la sensación de libertad de no tener ya ese compromiso que representa, como dije hace rato, una tercera parte en general de nuestros ingresos, es una sensación divina de libertad. Sí. Finalmente, Joan, escoger el lugar, es decir, puedo ver 5, 6, hasta 7 opciones. ¿Qué tengo que revisar en la infraestructura alrededor de la casa habitación? Es decir, no solamente la localización geográfica, sino qué tipo de servicios o qué tipo de cosas que le puedan dar con el tiempo mayor valor, obviamente, a mi bien inmueble. Mira, eso es una gran pregunta, Raimundo, y yo lo que te diría es que uno tiene que verse ahí, uno tiene que verse viviendo en ese lugar durante muchos años, ¿no? A pesar de que uno quizá, la vida tú sabes que da muchas vueltas y quizá no vaya a ser el caso, pero sí tienes que pensar que es un lugar en donde vas a vivir por 10, 15, 20 años o a lo mejor toda tu vida. Entonces, no es importante solamente la localización, sino también que tengas todos los servicios, que tengas accesibilidad en el transporte, que quizá
tengas escuelas para tus hijos cerca, que tengas servicios cerca y cierta infraestructura. Yo creo que sí es importante, uno debe hacerse la pregunta de, ¿me veo viviendo aquí durante muchos años? Creo que es una zona a lo mejor que además va a crecer, que a lo mejor puede ser que ya esté consolidada hoy, pero va a mantener va a lograr que ese bien inmueble tenga una plusvalía, o quizás una zona que ya está con problemas de delincuencia o que ya está cayendo quizá con falta de agua, que es un tema importante que muchas veces la gente no ve hasta que ya se cambió, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas sí son las que hay que revisar antes, porque como te digo, es una compra, es la compra más grande que vamos a hacer en nuestra vida y más nos vale pues hacer una buena compra, ¿no? Entonces eso es lo que uno tendría que ver. Sí, sobre todo porque cuando hay incluso ofertas así muy rápidas de que te revenden quizás una casa que ya estuvo ocupada, es porque carecen justamente de esa infraestructura, de esos servicios a los que te refieres y sobre todo la cercanía, ¿no? ¿Qué tanto vamos a invertir también en recorrida en nuestro trabajo? Claro, y una de las recomendaciones que muchas veces se hace para ese tipo de cosas es hablar con la gente, ¿no? Si es un bien inmueble que ya está habitado o que a lo mejor o que puede ser nuevo, pero hay pues casas vecinas, hablar con gente que vive en la zona. Oye, aquí les falta agua, ¿qué tal está la administración de este inmueble o de esta colonia? Sí, ¿Qué tal está la seguridad? ¿Tú cómo te sientes? El hablar con gente nos puede dar una perspectiva que quizá no habíamos considerado, y quizá nos tengan la información que podemos obtener de ahí, creo que es muy valiosa para tomar una buena decisión de compra. Creo que no caigamos en simplemente está muy bonito, claro. es muy atractivo Sí, John. lo que nos están ofreciendo, sino pues también, como dije, es un lugar donde vamos a vivir durante mucho tiempo. Sí. El tomarnos el tiempo de conocer a la gente que vive por ahí, de hablar con ellos y de preguntarles qué tal viven, ¿no? ¿Cómo no? O qué problemas tienen esa colonia o ese Sí. inmueble, creo que nos puede dar un elemento muy importante para nuestra decisión. Sí, Joan. Bueno, pues seguramente en estos minutos nuestra audiencia ha ido tomando nota de todas estas recomendaciones y desde luego puede hacerlo también siguiéndote en Twitter. Hemos puesto tu cuenta también por aquí y sobre todo leerte en el periódico El Economista los martes y los jueves. Claro que sí, a los órdenes. Muchas gracias, Joan. Ya hasta la próxima. Gracias, Raimundo. Hasta la próxima. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras los mejores consejos para que sus aspiraciones y el resultado de su trabajo y ahorros se vean cristalizados en una buena contratación de un crédito hipotecario. Antes de ir a una breve pausa, le reitero la recomendación de que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias, además de tener la aplicación para su celular o tablet y ver la programación en vivo como lo es hoy Cuentas Claras.